está a través de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la expiación de sus pecados, la liberación redentora y la justificación. Son cuatro cosas que habla acerca de los efectos de la salvación. Y hoy vamos a hablar de la expiación. ¿Qué significa la expiación? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, verso 8. Acuérdense que la salvación es por la fe que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Y la fe viene por el oír, ¿y qué? ¿Oír qué? Qué bueno que es que aprendas a oír la palabra de Dios. Por esa razón es que en la alabanza Dios prepara tu vida para que puedas oír en tu espíritu. Porque Dios ministra el espíritu, ¿cuántos lo creen? Dios no puede trabajar con la carne porque la carne para nada ¿qué? Aprovecha. Tu carne es el peor enemigo que tienes. Y ahí te analizas tú cómo estás con Dios. ¿Estás entendiendo? Porque traemos una naturaleza caída. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo y eso nos pasó a todos. Por eso el apóstol Juan dice que si alguno no peca, dice que le hace mentiroso a Dios. No es que peques, sino que ya vienes en pecado. Ya venimos contaminados y la única manera de poder ser limpios es a través de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y no solo recibirlo, no decir, yo soy salvo y he recibido a Cristo. No, no, no. Tienes que caminar con Cristo. ¿Está acá? Tienes que amarlo a Cristo y tienes que aprender a valorar lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y si no valoras, entonces no estás en nada. Y el Señor dice, hay un pasaje que dice en Romanos capítulo 10, dice que si confesaras, si creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca, serás salvo. Ahora el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Escúchenme, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Porque de qué me sirve levantar la mano, soy salvo, y después apartarme de Dios y vivir una vida desordenada. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay caminos que al hombre le parece, según tu opinión, tú puedes estar bien con Dios, según tu opinión, pero según la opinión de la palabra, muchas veces estamos apartados de Dios. Y el Señor no quiere que valoremos estos 4 puntos. Acuérdense que Jesús nos reconcilió con el Padre. Nosotros, desde que el hombre pecó, se apartó de Dios, murió espiritualmente. Satanás tomó el control de este mundo. Pablo dice que el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de muchos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso conocer a Cristo cuesta, hermano. ¿Está acá? Tú puedes decir que conoces al presidente de aquí de Estados Unidos, pero nunca has tenido una conversación con él. Hay muchos cristianos que dicen que conoce a Cristo, pero nunca han tenido una relación con él. No ha tenido una firmeza en su caminar. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos una firmeza. ¿Están acá? Entonces no es nomás decir Señor, Señor. Ahora, nosotros hemos sido sellados, hemos sido apartados. La palabra santo quiere decir separado del mundo. Y es una circuncisión espiritual en el corazón. Por eso el Señor dice, no todo lo que entra a tu boca contamina, sino todo lo que tienes dentro de ti, eso es lo que contamina. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros realmente dejemos que Dios limpie nuestro corazón para poder servirle y caminar con Él. Y ahora esto no es obligado. Tú puedes hacer lo que quieras y Dios te da el libre albedrío para que hagas lo que te da la gana. Pero al final del túnel se va a ver el problema.
¿Saca? Y si hablamos de eso, nos pasamos toda la noche. Pero hoy vamos a hablar de la expiación. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, 8 al 9, al 10. Vamos a ir al 10, ¿ok? Ya lo tienen, hermanos. A ver todos los pentecostés. Bueno, todos los que realmente tienen a Cristo. Porque por gracia sois salvos. Aquí Pablo habla acerca de la gracia de Dios. Escúchenme, la ley no salva a nadie. La ley fue expuesta para el pueblo de Israel. ¿Dónde puso la ley el Señor? En Éxodo capítulo 1, cuando Dios usó a Moisés y puso las leyes y los mandamientos. Los mandamientos estaban en el, ¿cómo se llama? Ya a veces me estoy olvidando, hermano. Estaba donde estaba la vara de Aarón, el maná en el arca. Y al lado del arca estaban las leyes para el pueblo de Israel. Por esa razón es que nosotros somos salvos no por la ley. Ahora la ley nos llevó a conocer a Cristo. Pablo dijo, si no hubiera sido la ley, no hubiera sabido qué es pecar, qué es engañar, qué es robar. O sea que la ley nos llevó a Cristo, pero la salvación es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de la gracia. Nosotros estamos aquí porque la gracia del Señor ha sido derramado en nuestros ¿qué? Corazones. Y cuando tú tienes la gracia de Dios, entonces puedes entrar confiadamente al trono de ¿qué? De su gracia. Porque en el Antiguo Testamento había una barrera. ¿Cuál era esa barrera? Estaba ahí el velo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Escúchenme. Y adentro del tabernáculo Moisés podía entrar el rato que quería. Nadie más podía entrar al tabernáculo, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Cuando Cristo vino, ese velo que había de separación se rompió. Y ahora tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Ya no es por la ley, es por la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, ¿por qué escribió esto? Porque Pablo tuvo una experiencia con Dios. Él era fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. Era un hombre que era bien radical en su religión. Y él da su testimonio. Yo antes perseguía a los cristianos y era bien radical. Así como era radical Pablo, Dios lo usó de una manera extraordinaria. Pero ¿qué pasó? Primero, tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Si tú no tienes un encuentro con Cristo Jesús, nunca vas a entender estos pasos que te estoy explicando. Primero, para poder entender la salvación, tenemos que entrar en la presencia de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tú conoces palabra, eres erudito, conocen por medio de la Torah, por medio de los libros que tenían, por medio de los profetas, pero tienes que nacer de nuevo. Y ahí tenemos un problema. Y algunos mezclan la ley con la gracia. Si por medio de la ley hubiera venido Cristo y nos hubiera salvado, no hubiera llegado a la cruz. Y no nos hubiera salvado. ¿Está acá? El plan de Dios era que Cristo llegara a la cruz. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen?
Hay muchos que no creen, no entienden. ¿Sabe por qué no entienden? Porque solamente se basan en una parte. Y hoy vamos a aprender esta noche acerca de la expiación. ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Okay? Porque tenemos que entender. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es por medio de la ley. Y esto no es de vosotros, pues es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios la salvación. El apóstol Pedro dice que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino que de una simiente incorruptible que es por medio de la palabra de Dios. Y habla del hombre natural. Porque la vida del hombre hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No con oro ni plata. Porque la vida del hombre, ahí Pedro dice que la vida del hombre es como la hierba que nace en la mañana, al mediodía florece y en la tarde se muere. Esa es la vida que tiene el hombre aquí en la tierra. Son 70, 80 años. Eso habla, creo, del Salmo 90, algo por ahí. ¿Ok? Ahora, Jesús vino a ofrecernos una eternidad. Y muchos no lo quieren. No lo aprecian porque no conocen la palabra. Si conociéramos la palabra, estuviéramos enamorados de Cristo. O sea, acá, no se vayan, esta vez espero que vayan a comprar después la actividad, ¿ok? Porque cuando la palabra no les cae, salen corriendo ni se despiden. Ahora es un don de Dios, es un regalo de Dios. Quiero que pongan atención. Antes de la fundación del mundo, Jesús, el Padre, ya planificó todo esto. Y Jesús vino a cumplir en medio de la ley, vino a nacer. ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Venir, empezar su ministerio y terminar en la cruz. Satanás lo quiso matar a los 2 años de edad por medio de Herodes. En el capítulo 4 de Mateo, el diablo lo tentó para que no llegue a la cruz. Pero el objetivo era llegar a la cruz para que tú seas salvo. ¿Sabes acá? Si no, ¿para qué estamos acá? Pablo dice, si Jesús nos resucitó, mejor comamos y bebamos y nos morimos. Así es el mundo. El mundo tiene esa idea. Diviértete mientras estás bien, dale chanclas a este cuerpito y después te vas a morir, los gusanos se lo van a comer. No se ponen a pensar después de la muerte es donde empieza ¿qué? La eternidad para el hombre, sea en el cielo o sea en la tierra o en el infierno. Ahora tú decides dónde quieres irte. Cuando tú no entiendes esto, pues te da lo mismo, si hay bendición te da lo mismo, y te emocionas y es buena la emoción, pero no podemos vivir de emociones. Dios quiere que conozcamos, ¿están entendiendo? Ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, somos creación nosotros. ¿Cuántos han sido creaciones? ¿Creados dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El verso 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú estabas pecando y haciendo todas tus fechorías y el Señor te escogió y te llamó. En los cuales anduvisteis en el tiempo pasado, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, al Satanás, príncipe de la potestad del aire. Quiero que pongan atención. El diablo no está en el infierno, el diablo está desde el segundo cielo, gobierna. Por medio de principados, potestades, gobernantes. Hay hogares que el diablo lo gobierna por medio de principados.
Hay naciones que están gobernadas por medio de principados, potestades, gobernantes. Y Pablo dice, hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestados. Por eso Pablo nos recomienda a nosotros que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza del Señor. ¿Cuántos lo creen? Hay una potestad. Y hoy estamos viendo una potestad poderosa para destruir los hogares, a los niños y a los jóvenes. Al diablo ya no le interesa a la gente vieja. Una hermana me dijo, ¿por qué dijo vieja? Porque somos viejos, ya estamos viejos, pues vamos a llegar un día viejos, ¿sí o no? Todos vamos a llegar a la edad, si es que vamos a llegar. Yo pienso llegar. Y ya le he dicho al Señor, cuando deje de predicar, mejor me llevas. ¿Para qué voy a estar aquí? Ahora en los hijos de desobediencia. Escúchenme. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, quiero que pongan atención, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal que nosotros pues heredamos de Adán y una naturaleza espiritual. Y hay una lucha entre esas dos. Lo espiritual nos da vida, ¿cuántos lo creen? Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, escúchenme, nadie no ha pecado, todos nacimos bajo pecado. Estábamos completamente separados de la salvación. O sea, acá, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos los que no quieren nada de Cristo, cuando se mueren, van a pagar todo lo que vivieron acá. ¿Dónde lo pagan? En el infierno. Y vemos al rico que andaba clamando por sus hermanos para que no lleguen al infierno. Y aquí hay gente que anda rezando para que los muertitos salgan del purgatorio. Eso es mentira. Porque está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio de Dios. ¿Cómo está la iglesia hoy? Hacen lo que quieren. Yo les digo que el Espíritu Santo, la gente lo manda al Espíritu Santo, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para guiarnos cuantos lo creen. Una vez un hermano ahí, el Señor me dobló la mano para que jamás el Espíritu Santo te va a doblar la mano. El Espíritu Santo te va a poner el deseo para que tú vengas. ¿Ah? Estábamos bajo condenación, completamente. Pero la dávida, escúcheme, pongan atención por favor, un ratito pues, estamos leyendo la palabra. Pero la dávida de Dios, ¿qué es la dávida de Dios? La gracia de Dios. Nos ha dado vida y vida eterna. Es el regalo de la salvación. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque el Señor me está poniendo a darte estos temas para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús. ¿Saca? Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos creen que Dios es rico en misericordia? Es amor, también es fuego con. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, nos guardó. Escúcheme, nos guardó. Tal vez podía estar muerto ya, pero el Señor te escogió. Juntamente con Cristo y por gracia, ¿sois qué? Salvos. ¿Cuántos quieren orar? Levanta tu mano ahí.
nos vamos a poner en comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Y abre tu corazón, abre tu entendimiento. Si alguien te está molestando, dile, oye, no me molestes, carnal, dile. Déjame escuchar la palabra. Padre, Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos todas las peticiones. Ponemos la vida de los que se van a bautizar este domingo, Señor. Que ellos se bauticen sabiendo, Señor, lo que están haciendo, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los líderes. Ponemos en tus manos a los jóvenes, a los caballeros, a las damas. Ponemos a los niños. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo y pon palabras en mi boca, que sea palabra tuya, Padre, no palabra mía. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Padre. Y el pueblo de Dios dice, ahora pueden tomar asiento. Entonces somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora si vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Y vamos a hablar de la expiación, ¿ok? Hello. 15, verso 3. Hoy tienes que abrir tu Biblia. Si no has leído, por lo menos hoy vas a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió una revelación cuando fue llevado al tercer cielo. Él dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, fue llevado al tercer cielo y recibió palabras que no se podía dar a las personas. Pablo escribió todas esas epístolas como doctrina para la iglesia. Y una de las doctrinas fundamentales son estas que estamos hablando. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Saca? Pablo se procuró enseñar a la iglesia de Corintios, enseñar a los Gálatas, enseñar a los Éfesos y todas esas doctrinas, esas cartas que escribió Pablo fue con una finalidad. ¿De qué? De entender y valorar la salvación. ¿Ah? Ahora dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, escúchenme, murió por nuestros pecados conforme ¿qué? A las Escrituras. Isaías 53 habló acerca del sufrimiento de Cristo Jesús. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Acerca de los padecimientos de Cristo Jesús. Hello. ¿Van a escuchar? ¿Van a abrir sus oídos espirituales? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿qué? A las Escrituras. Ahora si vamos al Salmo 16. Salmo 16. Ese tema está muy precioso. Si realmente pones atención, el salmista escribió en el Salmo 16, el salmista David, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Está siendo un poquito dificultoso esto porque esta Biblia tiene las hojas muy delgaditas. En cambio, mi espada, la otra, está bien afilada, hermanos. Salmo 16. Verso 7. Bendecirá a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña
mi conciencia. A Jehová he puesto siempre por delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, ¿qué? Confiadamente. Aquí, ¿de quién estaba hablando David? De Cristo Jesús. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el infierno, en el Seol. Escúchenme, ni el infierno ni la muerte pudo detenerlo a Cristo Jesús. Él al tercer día resucitó. ¿Está acá? Por lo menos dale palmas, pues. Oye, pues ya no entiendes, pero dale palmas. Mi alma no dejarás en el Seol. Las almas cuando mueren se van al infierno. Y Pedro dice que él bajó a las extremidades del infierno y predicó a aquellos que rechazaron el mensaje de Noé. Noé 120 años, va a venir una inundación. Cállate, Noé. Aún después de que la barca fue construida, los animales entraron, dice que el Señor esperó 7 días más para que el hombre recapacitara y no quiso. Hoy estamos como en los días de Noé, la gente ha perdido el entendimiento, la gente ha perdido el temor de Dios. La gente hace lo que quiere y quieren que Dios haga lo que ellos dicen. Dios nunca va a hacer lo que tú dices. Dios va a hacer, porque Él va a hacer lo que quiere hacer, porque Él es soberano. ¿Estás escuchando acá? ¿Cómo yo voy a mandar a Dios? Ahora, ¿Dios es espíritu? ¿Dios es espíritu, sí o no? En el tiempo de Noé la gente no quería nada de Dios porque jamás había llovido. Y Dios le dio la última oportunidad y no quisieron. Los animales fueron más inteligentes. Y lo comparan al pobre burro, al pobre hombre, al hombre con el burro, y el burro está enojado, hermano, porque el burro es inteligente. Los tontos son los hombres, los necios son los hombres. ¿Ah? Ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Sabes a qué bajó a la extremidad del infierno? A predicarle a los espíritus encarcelados. La luz brilló en medio de las tinieblas y le dijo al diablo, vente para acá, dame la llave del infierno y la llave de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Aunque esté muerto, ¿qué? O sea que si te mueres en Cristo, ya te vas al cielo. Pero si te mueres sin Cristo, ya sabes dónde vas a ir. Tu cuerpo va a estar en el cementerio ahí haciéndose polvo, pudriéndose. Pero tu alma va a estar en el infierno coleando. ¿Te acuerdas del rico? ¿Cómo estaba el rico en el infierno? ¿Ah? Preocupado para que sus hermanos no lleguen. Hay gente que se ha muerto, quizás tus parientes están orando ahí abajo para que no llegues tú. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Pongan atención, por favor. La expiación, Pablo dice que Cristo murió por nosotros y que resucitó. ¿Sí o no? Ahora la palabra expiar es remover la culpa. Cristo removió la culpa que teníamos nosotros. Adán nos vendió al mismo diablo. Estaba haciendo una pregunta, ¿los niños se van al infierno? Había una discusión que estaba escuchando de unos siervos. Y un siervo que es
enseña muy bien, un anciano, ya estaba escuchando de él. Los niños los han engendrado en la carne los padres, pero el espíritu del niño le pertenece a Dios, aunque sea mundano. Por eso es que cuando los niños se acercaron a Jesús, los discípulos les reprendieron y Jesús le dijo, dejad venir a los niños a mí, porque de tales es el reino de Dios. Un niño, mientras no tenga malilla, se muere y se va directamente con el Señor. Dale palmas al Señor. Y ya cuando una persona empieza a tener conocimiento de lo malo y lo bueno, ya es un problema ahí. ¿Está entendiendo, sí o no? Ahora tú puedes nacer en un hogar cristiano, sin embargo perderte. Porque no porque seas hijo de pastor te vas a ir al cielo. La salvación, cada uno, el Señor los llama. Por eso los jóvenes hay un momento que el Señor los llama y el Señor ya empiezan ellos a tener responsabilidad con Dios. Papá, ponga atención. ¿Ok? ¿Están escuchando, hermanos? Si tú no entiendes ya con esto, no sé qué va a hacer Dios contigo y con los que nos miran. La iglesia no es para venir a cantar unos coritos, aleluya, aleluya, fuego, quema, quema, satúrame, Señor, con tu espíritu. Y a veces lo cantamos sin sentido, ni siquiera lo sentimos, hermano. Lo que nos va a cambiar a nosotros es la palabra de Dios. Aunque no te caiga bien, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. San Juan capítulo 15, 5 dijo el Señor, vosotros estáis limpios porque danzan por la palabra que les he hablado. Mi palabra es vida. Por eso la alabanza te prepara a ti para que recibas la palabra. Para que no estés con una cara de acordeón. Y cuando recibes la palabra va a hacer efectividad en tu vida. Yo veo la actitud, hermano, de la gente, no solo de esta iglesia, sino de otras. Veo la actitud y digo, Señor, ¿cómo está el pueblo? ¿A qué te vas a llevar cuando vengas? Ahora, ¿Cristo nos ama, sí o no? Ahora nosotros tenemos que corresponder a ese amor. ¿Cuántos lo creen? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Tú puedes trabajar, puedes venir cansada, pero si amas a Cristo, sabes a quién estás viniendo a adorar. Ahora Él removió la culpa. Por el amor de Dios, los pecados del hombre son expiados. ¿Qué quiere decir? Remitidos. Porque el Padre vio al Hijo en la cruz como un instrumento de expiación. Y Él preparó un cuerpo. Él no podía enviar un ángel. Los ángeles no tienen sentimientos. No podía enviar un humano porque el hombre le falló a Dios. Tenía que enviar a su hijo unigénito, el único hijo. ¿Está acá? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree no es condenado. El que no cree, aunque estés en la iglesia sentado aquí, no crees y has sido condenado. Porque Dios el Padre no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Eso es expiar. El justo por los injustos. Él se hizo maldito por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Por eso Él murió así. Una relación con el Padre o vertical y una relación con el mundo, demostrando su amor. Y vienes aquí a la iglesia a dormirte. Escúchenme, hermanos. Se lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón. Aquí ni siquiera abres la boca ni le das unas palmas al Señor. Pero sales allá afuera y lo primero que hagas es el teléfono y hablar tonteras. ¿Y cómo hablas? Yo a los jóvenes los escucho hablar. Gritan, ay, ¿cómo se...? Ay. Y yo les digo, quisiera verlos orar así allá afuera, adentro. No dice la Biblia, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? Eso es revelación que Dios nos da. Por eso son muy pocos los que oran, de verdad. Y los que se mantienen. Cuando yo me congregaba en una iglesia allá en Los Ángeles, ya sabíamos la cantidad que venían, unos 8, 9 personas máximo. Los líderes brillaban, pero por su ausencia. Si un líder no ora, no viene a ayunar, no viene a orar, no va a evangelizar, entonces estamos en un problema. ¿Está acá, hermanos? Con Dios. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Se está hablando bien claro, sí o no? Siéntate y escucha. Ahora en Romanos capítulo 3, verso 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, a quien Dios puso, escúchenme, como propiciación. Hello. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Está acá? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, el verso 26, de manifestar en este tiempo, mira en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El hombre, Isaías dice 64, que el hombre si se presenta con su propia justicia delante de Dios, es como un trapo de inmundicia. Tú puedes ser muy bueno, puedes dar hasta tu cuerpo a quemar, pero si no tienes a Cristo, eres un trapo de inmundicia. Porque no hay ni un justo. Escúcheme, no hay ni uno bueno en la tierra. A Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno que es Dios. Bueno, si has entendido algo, dale las palmas al Señor. Por esa razón es que Cristo vino a nacer en medio de la ley. Por eso Jesús hizo un nuevo pacto en su sangre. Antes la sangre de los machos cabríos nos cubría a nosotros, pero hoy la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ayúdame, Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si vamos a Levítico capítulo 16. Verso
16. ¿Ya lo tienen? Así se purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En el verso 1, Jesús habla, o sea que Dios habla de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Escúchenme, los hijos de Aarón, que tenían unos hijos, se acercaron a poner un fuego extraño en el altar. Y con el mismo incensario los quemó el Señor, los hizo chicharrón ahí. Porque en primer lugar no estaban autorizados. No cualquiera se metía ahí. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo y delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón no podía entrar el rato que le daba la gana. El único que podía entrar era Moisés. ¿Y qué hacía? Rociaba con su dedo el propiciatorio. ¿Cuál era la vestimenta del sumo sacerdote? Tenía que tener una túnica santa de lino sobre su cuerpo. Tendría que tener hasta calzoncillos de lino blanco y ceniza en el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirían las santas vestiduras y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Sabe qué hacían? Se tenían que bañar, purificar. Hoy nosotros, cada vez que venimos al altar, cada vez que le pedimos perdón al Señor, inmediatamente la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia. ¿Está acá? Mira el verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que salga. Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Escúchenme, el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo primero tenía que ponerse cuentas con la mujer, porque eran casados, tenían hijos. Él hacía expiación por él y después hacía expiación por el pueblo. Y si no estaba bien el sumo sacerdote, le ponían unas campanillas, una soga, lo mataba a la presencia de Dios y tenían que sacarlo con una soga. ¿Saben qué, hermanos? Mira el 20, el 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. El número 7 es un número perfecto de Dios. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto era para el pueblo de Israel. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de todos los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Escúchenme, había un hombre que lo llevaba al macho cabrío por el desierto para que el destructor viniera y derramara toda su furia sobre su... Y el hombre cuando llegaba de ese lugar tenía que bañarse 7 veces. Por eso es que Jesús fue llevado al desierto. Para ser tentado por quién. ¿Está acá? ¿Quién lo tentó a Jesús? ¿Ah? ¿Y por qué no dicen fuerte pues? ¿Quién lo tentó a Jesús? ¿A quién besó Jesús en el desierto? ¿Al diablo? ¿Está acá? Había un macho cabrío para allá y otro macho cabrío para aquí. Vamos a continuar, ¿ok? Ahora la sangre fue derramada para purificar y limpiar los objetos dedicados al servicio de Jehová. Para consagrar de nuevo había que expiarlos del pecado y la sangre de Cristo derramada fue una ofrenda voluntaria de su vida. ¿Para qué? Para traer la reconciliación del hombre con Dios. Jesús dijo, oye, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y a veces venimos a tomar la Santa Cena y después de la Santa Cena yo le digo, Señor, ayúdanos porque aparecen enfermos, algunos debilitados, se vuelven más rebeldes. Y eso dice Pablo, tengan cuidado con participar de la Santa Cena sin discernir. ¿Está acá? Jesús vino y se entregó. Era la única manera para que el hombre pueda ser removido el pecado. ¿Están entendiendo? Por eso Ezequiel dice, aunque te bañes con lejía, no sale ese pecado. Porque el pecado está en el alma del hombre. Hello. Por eso tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando tú no valoras nada, te vienes a dormir aquí. Algunos hasta más canchitos. Gracias a Dios que no usas tu teléfono para mandar textos. Aquí ya me sacaron los letreros, los carnales. Puse un letrero, hoy te va a hablar Dios. Y quiero que me lo vuelvan a poner eso. Porque, hermano, le voy a decir algo esto, ¿ok? No se vaya a molestar, ¿ok? La gente más indisciplinada es la gente de la iglesia. A ver, anda al juzgado. Anda delante del juez, tienes que sacarte la gorra, no mascar chicle y tu teléfono lo tienes que tener bien apagado. Porque el juez está hablando y es un hombre. Pero delante de Dios no tenemos respeto a Dios. Y hay que le digas algo a uno de sus hijos, sus hijas. Ahí te metes con la serpiente antigua, hermano. Ahora, ¿cómo el hombre se iba a reconciliar? Si vamos a Efesios capítulo 2, verso 13. Y a su nombre ya van a bajar los amenes. Ahora Pablo dice aquí, pero ahora en Cristo, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Por eso Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. Dios va a juzgar al pueblo de Israel como nación, pero la iglesia está formada con diferentes nacionalidades, culturas. En este país hay mucho, ¿cómo le digo? Diferentes culturas. Una palabra que yo hable tal vez le va a caer mal a aquel otro. Y para el otro le cae bien. Ahora yo tengo que tener cuidado. Un día les dije a los hermanos, esa palabra espero que no les caiga bien. El Señor los va a garrotear y una hermana me dijo, eso es malo de mí. Ya sabe que hay gente que es así exagerada. Le dije, perdóneme mi hermanita. Le va a dar palo. ¡Peor! Entonces, ¿qué digo, hermano? Depende cómo tú lo interpretes. Si eres malillo y tienes la mente mala, pues vas a pensar otra cosa. Pero el Señor habla de la vara, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Jesús que agarró cuando entró al templo y vio a todos los ladrones que habían ahí. Los abrazó, los felicitó, ¿no ve? Mejor no digo la palabra. Habían revendedores. ¿Sabe qué hacían los que estaban encargados de recibir las ovejas? Oye, esta oveja está mala. Así que pum, lo ponían a un lado y dice, tienes que comprar esta oveja. Y le vendían más caro y le recomisaban su ovejita. Y al rato esa ovejita que recomisaron se lo vendían a otro. ¿Y sabes por qué hacían eso? Porque los romanos gobernaban hasta el templo. Ellos ponían a cada rato sacerdotes. Violaron las leyes de Dios. Y Jesús por eso se indignó. Cuando vengas a la iglesia, después de alabar, siéntate ahí bien. No estés entrando, ni levantándote, ni saliendo, porque se está hablando, ¿qué? La palabra de Dios. Esta palabra es para todos. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora Pablo dice que se dio a sí mismo el Señor. Si vamos a Gálatas, capítulo 1, 4, ¿ya lo tienen? Dice, y el cual se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso en el Getsemaní estaba Jesús ahí, entre ocho olivos, y todavía algunos dicen que todavía existen esos olivos. Bueno, porque el olivo es una planta que es tan dura, que se mantiene tan duro. Y algunos dicen que esos olivos que están ahí eran testigos cuando Jesús oró. Él oró al Padre y las gotas de su sudor eran como sangre. Yo creo que hasta se le reventó las venas, porque era una presión tan grande. Algunos que dijeron que le vino trombosis. Hay gente que cuando se tiene alguna noticia fuerte, se pueden hasta morir. Y le dijo al Señor, habían ángeles que lo estaban ayudando a él. Y le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él vino a expiar nuestros pecados. Con una sola ofrenda, dice que nos hizo perfectos. ¿Están acá? Ahora ya no hay necesidad de hacer tanto problema. Con una sola ofrenda. Y cuando el tiempo de la Pascua estaban queriendo celebrar los panes sin levadura, ya estaban preparando los sacerdotes y quisieron agasar el corderito y el cordero estaba en la cruz.
vino un terremoto, se partió la tierra, porque el Cordero verdadero estaba en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Y le das unas palmas de mala gana. Hoy los sacrificios que hacen los israelíes no tiene sentido, porque ya el Cordero fue inmolado. ¿Está acá? Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en estos tiempos, por amor a nosotros. ¿Quién daría su vida por alguien que no vale la pena? ¿Tú darías tu hijo por alguien que no vale la pena? Y Dios entregó lo mejor para que nosotros seamos redimidos, para que tengamos una reconciliación con el Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Las religiones es un trapo de inmundicia. Ni los mismos judíos van a llegar al cielo si no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora Jesús va a venir a hacer cuentas con el pueblo de Israel. En el capítulo 14, 12 y 13 de Zacarías, Él se va a presentar y les va a poner un espíritu de arrepentimiento, y ellos van a mirar al que lo traspasaron. Le van a preguntar: ¿quién te hizo esas heridas? Ustedes me lo hicieron. Y van a llorar como niños, van a ser liberados y van a ser restaurados. Todo lo que está sucediendo, lo que sucede en la palabra de Dios, tiene un propósito del Señor. Por eso Pablo decía: aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solo hay un remanente que se va a ir. Porque hay muchos judíos que se están convirtiendo al Evangelio. Escúchenme, con el pasaje en la Torah, Isaías 53 no existe. Pero ahora los judíos que han recibido a Cristo están tomando ese verso para evangelizar a otros judíos. Y el Señor está reuniendo su pueblo, aún de los lugares que está yéndose muchos judíos a Israel, porque ya viene Cristo pronto. ¿Cuántos lo creen? Y si no te afirmas, Dios no se va a llevar algo que no es suyo. ¿Están acá? ¿Qué pasa cuando una novia se casa? No viene como la chimoltrufia, ¿no? Por más feita que sea, se hace unos maquillajes mágicos. Y si es gordita, se pone una faja. Ese día está. Se pone hermosa para el difunto, para el. Se ve bonita. Ahora la iglesia que somos nosotros, tenemos que estar adornada. ¿Están acá? Por eso Pedro dice que el adorno tuyo no sea esos peinados espantosos que te haces, sino que sea dentro de lo que tienes, del corazón, de un corazón afable. Ahora no te quiero decir que no te arregles el pelo, arréglate si quieres, pues. Ahora la mujer cuando se arregla primero para el Señor y para el esposo. Ni modo que se arregle para el vecino, pues. ¿Sí o no, muchachas? El marido bien entacuchado y la otra como la Gloria Trevi. Tienen que arreglarse. Y ahora el Señor se va a llevar una iglesia gloriosa. ¿Cuántos lo creen?
Gálatas 2:20. Y a su nombre, hermanos. En el verso 19 decía Pablo, en el 17 vamos a leer, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado. Pablo dice, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para que la ley, hay una ley de libertad en Cristo. Para la ley a fin de vivir para Dios. Ahora Cristo nos vino a dar vida, ¿sí o no? La ley para los judíos producía muerte. Por eso estábamos muertos. Ahora, si por medio de la ley de ellos podíamos llegar al cielo, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a redimirnos de esa ley de condenación a una ley de vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ir a Romanos 8 porque no me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Romanos 8. Y vamos a seguir dando estos estudios para que de una vez o se convierte o no se acaba de convertir. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley nos condenaba. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escúchenme. ¿Cuántos han tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Pedro dice que no hemos renacido de una simiente, una simiente. La palabra simiente viene de una semilla. Habla también del semen. Porque el hombre es el que pone y la mujer la recipiente. No hemos nacido de una simiente corruptible. Nosotros cuando nacimos de mamá y papá, salimos de una simiente corruptible. Porque el sexo lo hizo el Señor. ¿Están acá? ¿Cuántos nacieron de mamá y papá? Pero hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús. Tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dale palmas. El apóstol Juan dice que hay una simiente nueva. Y Pedro dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos dos nacimientos y vamos a morir una sola vez. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos creen que van a morir? ¿No crees que vas a morir? Pues vamos a morir. Y si viene Cristo, nos lleva, no vamos a ver la muerte. ¿Cuántos lo creen? La muerte habla de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, de la condenación eterna. Todos los que no se han hallado inscritos en el libro de la vida. Aún la misma muerte, el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. El anticristo y el falso profeta van a ser los primeros en que van a nadar. El mismo diablo va a ser lanzado. La muerte y el Hades, que son una pareja, como dicen, macabra, inseparable, van a ser lanzados. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda no va a tener poder sobre nosotros.
Porque Cristo ya lo venció cuando lo creen. ¿Están entendiendo? Por eso hemos sido renacidos. Dios no hay nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible, que es por la palabra de Dios. Ahora dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿A cuánto nos ha dado vida Cristo? Hermano, ni ganas para decir amén tienes. ¿En qué idioma quiere que les predique? ¿En chichimeco? Algunos que se creen que son gabachos y no quieren hablar español, con la cara de tamal, y dicen que no saben español. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mire lo que dice, léalo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si hubiera sido por la ley, nosotros hubiéramos estado. ¿Para qué vino Cristo? Ahora Cristo vino a nacer en medio de la ley. Para redimirnos. ¿De qué? Del pecado. Condenó al pecado, nos libró del pecado. Todos nacimos bajo pecado. Hay gente, yo no peco. Mentiroso, ya naciste en pecado. David en el Salmo 51 dijo, mi madre en pecado me concibió. Yo no sé si la mamá le puso los cuernos al padre, no sé. Ahora todos nacimos bajo pecado. ¿Están acá? Ahora tenemos una nueva simiente, tenemos un nuevo nacimiento. Ahora tienes que aprender a vivir en esa nueva vida. Y esa nueva vida va a ser dirigida por Dios. Y hay una lucha. ¿Sabe cuál es la lucha? ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Rebeldía. ¿Por qué crees que a muchos les cuesta venir a la iglesia, hermano? Siempre llegan tarde. Y tú les puedes decir, mi hermano, venga temprano, más tarde llegan, porque son rebeldes. ¿Están acá? Ay, me dijo que llego tarde. Pues aquí más le voy a decir si es a ti. Si ya te veo. Ay, yo no sé qué hace. ¿Cómo vi el pastor? Yo tengo mi secreto. Y viene hasta con una cara así. Pareces astronauta. Y todavía si te reclamo te me vas a poner al vivo porque estás carnal. Porque era imposible para la ley de los mandatos de la ceremonia. Escúcheme, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Escúcheme, cuando Cristo fue a la cruz, ahí condenó al pecado. Por eso que Él murió como hombre en la cruz. Porque Dios no puede morir. Él se despojó. Por eso en la cruz el Señor le dijo, ya no le dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué pasó en la cruz cuando Jesús estaba muriendo? Él sintió la separación del hombre hacia Dios. Porque todo el infierno estaba sobre él. Y eso es lo que habla Isaías 53, que llevó todos nuestros pecados. Lo clavó en la cruz. Dale palmas pues. Y hay mucha gente que no entiende eso. Juega el evangelio. Tienen años en el evangelio con la misma cantaleta, hermano. Ya a esa gente no hay que decirle ni que llegue tarde o que llegue temprano. ¿Sabe? Porque ya son cerrados. Mejor hablar la palabra aquí y si la agarras bien, te va a ser de beneficio.
Si no escuchas esta palabra y no quieres recibirla, no hay problema, hay un basurero allá y hay otro basurero. El día de mañana Dios te va a juzgar por lo que se está hablando hoy. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu? No estar hablando lenguas todo el día. En obediencia a la palabra, en obediencia a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no se agrada de los sacrificios, mejor se agrada de la obediencia. Así como eres obediente para tu patrón y para tu patrona. Si la patrona te dice párate de cabeza, ahí te paras. Hasta maromas hace para quedar bien con la patrona, hasta para que sonría. O el patrón, pero cuando vienes a la iglesia le muestras una cara de pocos amigos a Dios. ¿Y cómo Dios te va a bendecir? Pablo decía, si vuelvo a lo que hacía antes, me vuelvo transgresor, de nada me va a servir. Pero todo lo que he aprendido a los pies de Gamaliel, lo tengo por basura. Frente a la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que Pablo sufrió tanto? Le dieron 5 veces 40 azotes menos uno con metales, le sacaban carne de la espalda. Fue traicionado por falsos hermanos. Fue náufrago 3 veces. En Macedonia lo querían matar. Fue apedreado. Un día lo apedrearon, ya lo tiraron como muerto ahí. Pablito se murió. Se paró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se volvió a meter donde salió. Así como ustedes, ¿no ves? Así de valientes, ¿no? Se volvió a predicar porque tenía un llamado de Dios. No, aquí se te habla fuerte, ya no regresas a la iglesia. Como eres niño caprichoso. Y decimos, ¿quién vive, hermanos? Cristo, a su nombre, gloria, y su pueblo en victoria, y el diablo derrotado. Parecemos discos rayados ya. Ahí donde el Señor se lo llevó al tercer cielo y le mostró la revelación. Y le dijo, todavía te queda mucho tiempo, así que regresa. Y dijo, muchísimo mejor es estar con Cristo arriba, porque yo experimenté, pero a causa de vosotros todavía tengo que aguantarme aquí abajo. No sé qué elegir. El evangelio no es fácil. Tú les das sobadita a las ovejas, a los abrazas, hasta besos te dan y te llevan a comer. Empiezas a decirle la verdad. Mejor no sigo, ¿ok? Ahora, escúchenme, Jesús vino a cumplir la ley para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Por eso es con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos. Cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve la sangre de su Hijo amado rociada en nosotros. Y en Cristo estamos 100% aprobados delante del Padre. Mira, todos los efectos de la salvación, hermano, es una belleza. Yo cuando les enseño, el jueves les enseñé a los muchachos parte de esto. Hasta me gozo. Y hay gente que no quiere aprender. Mira, el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen paz?
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Está acá? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchenme. Tenemos que agradar a Dios. Jesús dijo, mi Padre a mí me ama porque siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús no vino a agradar a los fariseos ni a los religiosos. Él vino a agradar al Padre. Dale palmas al Señor. Pero el 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia de Dios. Ahora el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. No le des lugar al diablo. Cuando venga el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va a llevar lo que es de Él. No es como esa doctrina, salvo, siempre salvo. Recibes a Cristo, como ya murió Cristo, yo sigo pecando y haciendo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda en ninguna manera. Porque los que estamos en Cristo hemos sido sepultados. No creo que una calavera se vaya a todavía fornicar con la comadre ahí que tenía. 4 metros bajo tierra ahí. Por eso es que cuando se bautizan, simbólicamente se mueren. Y al rato cuando salen del agua, simbólicamente resucitan con Cristo. Ahora el pecado todavía está vivo ahí. Nosotros todos los días tenemos que pelear con eso. Escúcheme, todos los días tienes ese problema tú contigo mismo. Y te voy a decir una cosa, cuando no quieres entender, Dios tiene que poner aflicción en tu vida. Si no, te vas a perder. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? En el mundo tendréis tu Coca-Cola, te dijo, ¿no? ¿Sí? Te vas a tomar tu Coca-Cola en una hamaca y te voy a mandar los paquetes de billetes en la cabeza, como dicen los de la Prosperity. Creen que Dios tiene una máquina, cuando te dé la gana te va a dar el dinero. Ese evangelio está torcido, hermanos. Jesús dijo, vas a tener aflicción. ¿Y por qué yo voy a poner aflicción? Porque esa carne que tenemos es soberbia, rebelde. No te metes con Dios, no buscas de Dios y eres el más malo que el diablo. Hasta el diablo te tiene miedo. El diablo va a decir, no, con este no me meto porque no me vaya a contagiar. ¿Están acá, hermanos? En Cristo estamos completos. ¿Cuántos están entendiendo? Si no entiendes, si te haces la sorda y la que no oye, es problema tuyo. Yo estoy dando la palabra. Yo ya no soy responsable. Como le dijo Pablo en el libro de Hechos. Yo por 3 años le dijo a la iglesia, he estado por ustedes orando día y noche, les he hablado la palabra, pero después de mi partido se levantarán, vendrán lobos rapaces como están entrando en las iglesias y que harán, destruirán al rebaño, le dijo a los ancianos. Pero los ancianos tienen que estar bien despiertos espiritualmente.
al liderazgo. Y aún de entre vosotros te van a levantar hombres perversos que no tendrán misericordia de Dios. Yo quiero que ustedes se preparen, hermano, para que nos vayamos con el Señor. ¿Está acá? ¿De qué te sirve tener dinero y hacerte fama y todo eso? De nada te va a servir. Te mueres, no te llevas nada. Porque nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Ah? Ya vimos Gálatas, ¿no? Ok, vamos a ir a Efesios capítulo 5 y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Efesios 5, 2. Oye, en Gálatas estoy leyendo. Efesios 5, 2. ¿Ya lo tienen? Dice así: andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahora, ¿de qué amor estaba hablando Pablo? Del amor ágape, está acá. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Quiero que pongan atención aquí. Hay una coma. Ofrenda, ¿qué? Y sacrificio a Dios con olor, ¿qué? Fragante. Cuando Cristo murió, derramó su sangre, ese olor subió hasta el tercer cielo y el Padre sintió ese olor. Y esa sangre de Cristo está viva. Cuando una persona muere y hay un accidente, a los 10 minutos tú vas a sentir ese olor a muerte de la persona. Huele horrible la sangre, porque la sangre está contaminada de nosotros. Pero la sangre de Cristo limpia. Ahora Pedro dice, primera de Pedro, que somos nación, en el verso 9 creo que está, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y como nación santa tenemos que ser edificados espiritualmente como una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales. Si vienes cansado, aburrido, has peleado con la mujer, bueno, ven aquí, te arrodillo, Señor, mira, estoy bien carnal, parezco ya cavernario. Así que te pido que tú pongas, que me ayudes, Señor. ¿Ah? Dale palmas, a él toda la gloria, ¿cuánto lo crees? Ahora Pablo hace una comparación del matrimonio, porque Dios formó a la mujer y al hombre al principio e incluso dio una cláusula del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, que es a la suegra, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. La mayoría de los problemas que hay en la iglesia, los problemas que se meten son de tu casa. Y lo más tremendo que viene y al pastor lo meten al baile, pues. Y yo no tengo que ver nada. A veces hacen un problema ahí. Mire, pastor, pero ese problema es suyo. Usted hizo el trato con esta persona. Yo no tengo que ver nada. A mí no me han dicho si puede agarrar el trato. No tengo que ver nada. Ahora Pablo dice en el verso 21, 5:21 de Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor es el principio de la sabiduría de Dios. Habla que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uy, ahí ya me metió otro problema. El hombre dice yo soy la cabeza y la mujer yo soy el cuello. ¿De qué sirve ser cabeza si la mujer es la que mueve el cuello?
¿Por qué cree que las mujeres tienen tantos problemas? Porque a veces no se sujetan a su esposo. Y la iglesia tiene que estar sujetada a Cristo. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En Efesios 1 dice que el Señor, Pablo dice, alumbren su entendimiento. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Y el Señor dice que sometió toda potestad, todo principado debajo de los pies de la iglesia. Por eso Pedro dice, ten cuidado, no vaya a ser que tengas estorbo para que tu oración no llegue a la presencia de Dios. Ahora, los matrimonios no son todos perfectos, siempre hay problemas. Pero cuando hay problemas, mejor arreglarse un ratito ya. Uno puede discutir un rato. Yo al rato me tengo que arreglar. ¿Sabes por qué? Porque Dios me redarguye a mí. Y hay gente que no se habla semanas. ¿Sabes? ¿Están acá? Por eso dice Pablo, oye, que tu enojo no se ponga en la noche. No va a ser que te mueras esa noche y te vas a ir al otro lado. Y no le des lugar al diablo, porque el diablo está en medio ahí. Dale, pa, 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 pa. Está de árbitro. Está. Tarjeta roja. Bueno, los solteros no opinen. Cuando tengas mujer ya vas a opinar. ¿Está acá? El marido. El matrimonio es un trabajo que tenemos que trabajarlo, hermano. ¿Está acá? Y el Señor nos ha unido. Mira el 24, así como la iglesia está sujetada a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. En todo. Ahora, si aquel es un bueno para nada, pues hay otro problema, ¿no ves? Y dice a los maridos, maridos, amad vuestras mujeres. Ya no hay aménes. Ese es un silencio sepulcral. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Hay un misterio. Pablo dice que hay un misterio entre el matrimonio y la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene nombre femenino? Porque Cristo dijo, voy a ir a preparar un lugar y vendré a vosotros. Y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. O sea, acá nosotros estamos comprometidos con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y Él viene por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? La muerte de Cristo en expiación por el pecado fue un acto de amor. Ahí vemos a Juan 3:16. Dios dice que de tal manera nos amó, no de muchas maneras, de tal manera que demostró su amor. ¿Enviando a quién? A Cristo Jesús. En San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay una unidad con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y por Él fueron hechas todas las... ¿Sabes? Por Cristo nosotros existimos. Estas plantas existen por Cristo. ¿Y no lo amas? Los pajaritos existen por Cristo. Yo no he visto un pájaro enojado ahí. Ellos alaban a Dios, glorifican a Dios. En la tarde, a las 6 de la tarde, ya empiezan pi, 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 con el piquito arriba y mirando al cielo, como diciendo gracias, Señor, por la comida, gracias por todo. Pero hay algunos que son tan tremendos que no dan gracias ni por el zapato que tienen.
Pablo en Primera de Corintios da un capítulo entero hablando acerca del verdadero amor que es Cristo Jesús. La ciencia se va a terminar, la profecía se va a terminar, la esperanza y el amor, pero entre esos tres, el amor es el que va a prevalecer toda la eternidad, porque Dios es amor. ¿Están acá? El acto de amor por el Padre y por el hombre pecador, el cual hizo una ofrenda de su vida para reedificar al hombre. El hombre estaba todo torcido. Cuando Adán pecó, se cortó la comunicación. Pero Dios hizo una promesa. Habló de la simiente de la mujer y la culebra. Por eso en el mundo vemos dos simientes. La simiente del diablo, del diablo son los hijos del mundo. Y la simiente que nosotros somos en Cristo, porque Cristo nos redimió. Cristo nos dio valor delante del Padre. Aunque no valías nada, hoy valemos el amor de Cristo, valemos la sangre de Cristo, el cual ha sido derramado en los corazones de los hombres. Vamos a terminar con Romanos capítulo 5, porque no puedo dejar de terminar aquí. Y a su nombre, hermanos. Que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Mire qué privilegio tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Hermano, los testiguines de Jehová son testiguines, pero nosotros somos hijos de Dios. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, sobre todo principado, potestad y gobernante, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, sino por medio de la palabra de Dios. Ser cristiano no es cualquier cosa. Ahora, si te crees cucaracha, te has equivocado. Porque los Hare Krishnas se desencarnan en ratones, en vacas, en culebras. Si la suegra fue buena, dice que se encarna en una vaca. Si la suegra fue mala, en una culebra. La desencarnación es satánica. Nosotros somos nacidos de nuevo. ¿Cuántos lo creen? Romanos 5:6-8. Ya. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos. Algunos adoraban al niño de Atoche, otros a la Guada, a la Guadalupana, otros al Papa. Ciertamente, dice, apenas por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más, mire lo que dice el 8. ¿Ya lo tienen? Dios muestra su amor. Dios no dijo, aquí vamos, aquí yo voy a mostrar con hechos. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira que viene para este mundo. ¿Cuántos creen que va a venir una ira? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo no sé qué van a hacer los religiosos, qué harán. ¿Cómo van a llegar al cielo? Los testigos de Jehová dicen que no odian a Jesús. Yo no sé cómo van a llegar al cielo. Romanos 8, ya, nos vamos. 35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay una pregunta de Pablo. Tribulación. ¿Cuántos han pasado tribulaciones?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Hermano, no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Efesios 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Escúchenme, Dios te escogió a ti, no porque eras una buena pieza, eras lo peor, llorón, mentiroso, trancero. Y Dios dijo, a este tranza me lo voy a jalar. O algunas macarenas que gustaba bailar la macarena. Algunas quebradoras, otros la punta. Y dijo el Señor, a esta puntera me la voy a agarrar. Siéntanse orgullosos, hermanos, de que Dios te escogió. Oye, si no entiendes eso, toda una vida vas a seguir con la misma cantaleta, con la misma actitud. Mala, pésima. Y cuando venga Cristo te va a decir, oye, yo no te conozco, pero si estaba en la iglesia. Sí, pero nunca escuchaste mi palabra, no cambiaste. Te daba palabra bien clara. Y no escuchaste, no entendiste, cerraste tus oídos, te embotaste. Jesús dijo, no se llene su corazón de glotonería. ¿Sabes qué es glotonería? No es comida, es de todo lo que el mundo se mueve. Hoy la iglesia entra en un estado donde agarra una cosa de aquí, agarra otra cosa de allá. Y cuando vienes a la iglesia, vienes toda contaminada, ya empachada. El Señor te quiere hablar y como ya estás empachado, ya no quieres comer. Ya el Señor nos ha hablado, los hemos llevado sentidos, hay siervos que los han ministrado. Con eso hubiera sido suficiente para que recapacites. Pero te llenas de toda la basura de afuera y vienes aquí, el Señor en su misericordia te limpia y te vuelves a llenar. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escúchenme, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios 12, no ignores los dones, dice Pablo. En el 14 habla de los dones, pero dice, yo les muestro un camino mejor que todos los dones, Cristo Jesús. ¿De qué me serviría mover el cerro de un lado a otro lado si no tengo a Cristo? Ya se acabó el rollo ya. Que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Te esperamos aquí en la iglesia. No hay otro camino, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, dijo Pedro en Hechos capítulo 4, sino en Cristo Jesús. Él está intercediendo por nosotros. Pueden ponerse de pie. Que Dios los bendiga. Espero que hayan entendido algo. Vamos a agarrarnos las manos.